Buenos días. Vamos a seguir con los temas de la arquitectura de datos. El día pasado estuvimos estudiando la información que está ligada al evento de conexión. Y habíamos visto previamente cómo existía un lenguaje para definir la morfología de los especímenes que van a constituir en su conjunto un espacio morfológico al que le vamos a poner, el que tiene un nombre, o lo entendemos así, como producto terminado que tiene un nombre taxonómico, que puede ser a nivel jerárquico de la clasificación de los organismos que estemos utilizando, ya sea a nivel de especie o de alguna de las categorías por debajo de especie, como puede ser la subespecie, la variedad, la subvariedad, la forma, la subforma, etcétera, etcétera. Y también puede ser a nivel superior al de especie, en esas categorías que ya son abstractas y que no tienen un representante en el mundo real, como pueden ser el género, la familia, subdivisiones de los géneros, subdivisiones de las familias, como pueden ser las secciones, los subgéneros, las facies, las subfamilias, las tribus, que son subcategorías de esas grandes categorías taxonómicas, el orden, la clase, la división, el reino o el filum, dependiendo si estamos trabajando con escala de clasificación de animales o de vegetales. La forma en la que se nombran las especies, la forma en la que se nombra cualquiera de los taxones está descrito o normado en los códigos de nomenclatura. Digo aquí un diferente tipo de nomenclatura. En principio está en el de botánica, de zoología, pero también hay de plantas cultivadas, de bacterias, virus, etcétera, etcétera. Cada uno de los grandes grupos de los seres vivos tiene un código de nomenclatura debido a las especificidades de estas formas de vida. No siempre han existido los códigos de nomenclatura, son un invento pues no reciente, pero relativamente reciente, de hace 2 siglos. Sin embargo, los nombres de los organismos biológicos se han nombrado desde antiguo, y de tal manera que la normalización, dado que la observación de los organismos vivos es antigua, pues la normalización de la nomenclatura es un problema todavía no resuelto en su totalidad. Pero si nosotros consideramos los nombres taxonómicos resueltos, podemos ver una estructura fundamental en todo. No se pega tanto. Si nosotros nos ponemos a nivel específico, que sería el nivel en el que los organismos, ese nombre tiene una representación en el mundo real. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Homo sapiens, en realidad es con minúscula, tenemos esta sería la forma correcta y completa de nombrar a la especie humana. Estamos acostumbrados a ver solamente Homo sapiens.
las dos primeras palabras. Pero en realidad lo que nosotros estamos diciendo, la estructura de este nombre es el nombre del género, el restrictivo específico, que en muchos casos se le llama epíteto, pero epíteto es un término mal empleado porque muchas veces no se trata de una forma nominal sino adjetival, y por lo tanto pues el epíteto no es realmente la forma adecuada de representarlo, sino es mejor utilizar el término restrictivo específico, es decir, estamos restringiendo el género a una parte del género, es decir, no todos los homos, sino los homo sapiens. Y después tenemos aquí el nombre, la abreviatura del autor o autores. Y la referencia bibliográfica. ¿Por qué tan complejo? Porque puede haber otro investigador que haya puesto el mismo nombre, que haya otro Homo sapiens. Este le estoy inventando. Entonces nosotros decimos que estos dos nombres son homónimos. Si nosotros no vemos nada más que la parte binomial, entonces no sabemos a qué entidad nos estamos refiriendo. De tal manera que para citar correctamente o inequívocamente un nombre, no una entidad biológica, tenemos que citarlo completo. Es más, ocurren cuando uno toma un género, por ejemplo, género rosa, y encuentra unas poblaciones de rosas silvestres, digamos que en la localidad cercana, aquí en el patio de la universidad, y resulta que esas no corresponden a ninguna de las especies conocidas, y uno la describe como especie nueva, dice, pues se va a llamar rosa holandina. Como la describo yo, pues le voy a poner mi nombre. Y digamos que la publiqué el año pasado, 2014. Ok. Y yo utilizo el nombre de un género que se llama rosa. Pero, ¿quién publicó el género rosa? Puede ocurrir que haya dos géneros rosa, rosa de Linneo y rosa de Cabanilles, cada uno en 1778. Están inventados, no son los ejemplos reales, pero nos sirve de cualquier manera. Entonces, si yo estoy tomando el concepto rosa de Cabanilles, es un nombre que es distinto a si yo utilizo rosa holandina este año, porque me di cuenta y utilizo el nombre de Linneo. Eso genera que los nombres son ilegítimos. Si yo utilizo, porque este nombre ya existía y Cabanilles publicó un concepto de rosa posterior que es distinto al de Linneo, y a lo mejor no se refiere a las rosas que nosotros pensamos, sino a otras rosas, a otras plantas que él le puso el nombre de rosa, por lo que fuese, y son distintas. Entonces yo no puedo crear
dentro de este concepto esta especie, cuando en realidad debería ser este concepto. Es decir, cuando nosotros ponemos los nombres a las entidades taxonómicas, tenemos que respetar las normas de los códigos de nomenclatura. Claro, en la literatura y en el uso corriente de los nombres nosotros no ponemos la referencia completa, pero en una base de datos en la que nosotros queremos presentar una información estructurada adecuadamente a la que le hagamos preguntas, tenemos que resolver todos los casos de homonimia y de sinonimia. Y para eso necesitamos hacer una buena estructura de lo que sería una tabla de entidades taxonómicas o de nombres de entidades taxonómicas. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño esquema, podríamos decir que si nosotros tenemos género, especie, familia, orden, clase, es decir, diferentes categorías, una forma práctica de trabajar es separar lo que serían las especies de las categorías superiores. ¿Qué tienen en común? Pues tienen un nombre de taxón, una autoría, y una referencia bibliográfica. ¿Qué ocurre en las especies? Que tienen un género, un nombre, una autoría y una referencia bibliográfica. Este nombre de género en realidad es un identificador que debe hacer referencia al identificador de esta categoría superior. Que sea, claro, nosotros deberíamos entonces poner a lo mejor un campo que califique cuál es el rango de este nombre. Y entonces el dominio del rango sería género, subgénero, sección. En el caso de que son subcategorías de género, familia, subfamilia, subtribu, etcétera. Y así subiendo: familia, orden, clase, división y todas sus subdivisiones. ¿Qué ocurre? Si nosotros queremos representar la jerarquía, esta clase se tiene que relacionar a sí misma. Eso si nosotros suponemos que el esquema clasificatorio es único. Si el esquema clasificatorio no es único, y como vimos anteriormente en estas clases, podemos tener diferentes criterios al establecer una clasificación, es decir, un árbol, deberíamos modelar esto de una manera diferente, para poder tener una visión de las especies ordenada por cualquier esquema clasificatorio diferente. Es decir, podemos generar, porque aquí lo que estamos generando es un árbol de dependencias de clases y subclases con la misma estructura de datos que la podemos hacer también con tablas por cada una de las categorías taxonómicas, pero entonces lo que tenemos es una visión única. Si nosotros queremos representar la visión
del sistema de clasificación de Taktayan, el de Cronquist, el de Debye, el de Hutchinson, el de APG, que son, digamos, visiones de la taxonomía de los grupos de plantas, por ejemplo, pues no podríamos, lo vemos solamente en una vista. Y el problema de realizar de la visión de las diferentes clasificaciones depende, como hagamos esta porción de acá. Podríamos incorporar las especies como un mismo taxón en esta clase y hacerlo recursivamente sobre la misma entidad. Son entidades taxonómicas y unas dependen jerárquicamente de las superiores. El problema es el que les digo, puede haber diferentes criterios. Por debajo de especie tenemos categoría infraespecífica, que puede ser subespecie, variedad, forma, etc. Y un restrictivo infraespecífico, y una autoría, y como establecemos también un sistema, podemos establecer también un sistema en el que, como las especies, como las categorías infraespecíficas dependen de un taxón superior, en el que en la misma tabla hacemos referencia al superior. Ok, cuando nosotros entonces representamos un nombre taxonómico, ¿qué estamos representando? Estamos representando un concepto que propone un autor, por eso tenemos esta autoría. Si nosotros imaginamos que los diferentes entidades que estudia el especialista que hace la clasificación, los representamos como puntos en un espacio, en un hiperespacio morfológico que definimos utilizando técnicas multivariantes. En este caso, pues podríamos imaginar que es análisis de componentes principales. Y lo que hace un autor es decir, bueno, aquí parece que hay una serie de regiones, ¿verdad? Y no las dejo completadas para poder hacer el ejemplo que les quiero mostrar. Yo acabo de poner un cerro y yo reconozco ahí visualmente 4 grupos, ¿no? Pero resulta que la distancia que hay entre estos 2 puntos es menor que la distancia que hay entre estos 2 de aquí. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio que hago yo para poner una división? ¿O no? Es decir, puede haber una persona que interprete que estos 2 grupos son el mismo. O puede haber otro, vamos a ver que esto es algo. O puede haber otro que diga, no, este es un grupo y este es otro grupo y desestima esto. Eso nos explica el por qué existen diferentes criterios a la hora de nombrar a las entidades taxonómicas, a las especies, a los géneros, a las familias. Porque lo que busca el biólogo es ver cuáles son las discontinuidades en los espacios morfológicos. Tradicionalmente eso se hacía por la experiencia, por la vista y la inteligencia, el entrenamiento del investigador, que observaba la diversidad de las cosas y decía, yo puedo diferenciar 2 grupos, este por estos caracteres y este por estos caracteres. Pero siempre existen poblaciones ejemplares
que uno duda en colocarlos en un montón o en el otro, en un nombre o en el otro. Y por eso se revisan constantemente las clasificaciones, utilizando ciertos modelos matemáticos, herramientas matemáticas, nuevas evidencias como las moleculares, se van delimitando como hipótesis clasificatoria la existencia de los taxones. Pero hay criterios, puede ser así o puede ser así. De tal manera que aquí, en vez de haber dos especies o dos géneros o dos familias, hay uno. La cuestión proviene cuando uno describe una especie o describe un género. El proceso de hacerlo implica necesariamente designar lo que conocemos como un tipo nomenclatural. Vamos a ver. Ese tipo nomenclatural es como la fotografía de nuestra cédula de identidad o del pasaporte. No somos nosotros, que somos un ente variable, pues cambiamos desde niños hasta mayores, nos vestimos, nos peinamos, nos teñimos el cabello, nos dejamos barba, nos ponemos lentes o nos operamos y nos ponemos lentes de contacto, nos quedamos flacos o gordos, teníamos pelo y ya no lo tenemos. Es decir, nuestra morfología cambia en el tiempo y sin embargo hay un ente que fija nuestra identidad, nuestro nombre. Ese es el tipo nomenclatural. O sea, nosotros no somos quien decimos que somos, sino lo dice nuestra documentación. Esa documentación es la que fija nuestro nombre. Entonces, cuando se describe una especie nueva, un género nuevo, una familia nueva, nosotros escogemos un tipo nomenclatural. Y ese tipo nomenclatural, en el caso de los taxones que tienen representación en el mundo real, las especies, las subespecies, las variedades, las formas, es un ejemplar. Por ejemplo, el tipo nomenclatural de Homo sapiens es el esqueleto de Charles Darwin. Es decir, que no es ninguna persona en concreto, es un ejemplar colectado, pero en este caso, como no colectamos seres humanos, pues se escogió además para darle como honor a Charles Darwin, que el tipo nomenclatural es el esqueleto de Charles Darwin. De tal manera que si nosotros queremos comprobar que nosotros somos Homo sapiens, tenemos que comparar nuestro esqueleto con el esqueleto de Charles Darwin. ¿Cómo hacemos eso? Pues cuando hacemos, por ejemplo, con las medidas de cuántos huesos tenemos, las medidas del cráneo, de la mandíbula, el número de piezas dentales, la forma de estas piezas dentales, todos los caracteres que definen el que seamos Homo sapiens, vamos a dibujar este espacio multidimensional y vamos a posicionar los diferentes individuos a los que les hemos hecho esa biometría. Y resulta que este es Charles Darwin y este somos nosotros. Y aquí está el tipo de Australopithecus erectus. Ajá. ¿Y qué soy yo? Si yo no hago así, yo soy hombre. Si lo hago así, ¿qué soy yo? Entonces hay un principio en la nomenclatura que se llama de prioridad. El principio de prioridad dice que el nombre válidamente publicado y efectivamente publicado quiere decir que cumple con las normas del código y que se hizo público de una forma notoria, fehaciente, en una publicación al alcance de todo el mundo o con los medios adecuados y efectivos en el momento en que se hizo, por ejemplo la presentación en un congreso, la distribución de una serie de réplicas de la descripción y de las características a la comunidad científica, hacen que ese nombre tenga prioridad
sobrenombres que se empleen para el mismo taxón posteriormente. Entonces, como tenemos dos tipos, y este es el tipo que tiene que se publicó anterior, por ejemplo, esto es de 1900, no recuerdo, 34, y este es de 1976. Como esto es más antiguo, esta entidad a sí misma sería Homo sapiens. Y Australopithecus erectus sería igual a Homo erectus y sería un sinónimo de Homo sapiens en este criterio. Pero si el criterio de la clasificación es diferente, entonces hay dos especies. Hay Homo sapiens y Australopithecus erectus, y no es necesario combinar a Australopithecus erectus dentro del género Homo. Entonces, si nosotros vemos que es el criterio establecido por una investigación la que determina esta delimitación taxonómica, es los principios de prioridad los que determinan cuál es el nombre que se tiene que utilizar para definir este espacio morfológico. Y entonces el acto de publicar un nombre establece solamente la relación entre un ejemplar y un nombre válido y efectivamente publicado, al que se le acompaña con una descripción, y eso se pone en una publicación. Por eso se cita la referencia bibliográfica, y esa referencia bibliográfica lo que apunta es a lo que conocemos como el protólogo, es decir, el primer conocimiento que se tiene de la especie. Y en ese protólogo hay que definir, voy a hablar por acá y voy a seguir escribiendo por aquí. Ay, perdón. Ese protólogo hace referencia a un tipo nomenclatural hace referencia a una descripción y hace referencia a un nombre, es decir, a este nombre. El tipo nomenclatural, si se trata de una categoría taxonómica que tiene representantes en el mundo físico, hace referencia a un ejemplar. La descripción hace referencia a una referencia bibliográfica. Es decir, a una página o conjunto de páginas. Y el nombre, efectivamente, es el nombre como está citado. Pero ahí surgen también problemas, y es porque el código dice que los nombres se escriben en latín y tienen que estar en concordancia de género y número con el epíteto, con el nombre del género, por ejemplo, y si están, digamos, escritos de forma errónea, hay que corregirlos, y entonces existen las variedades ortográficas de los nombres. Es decir, que hay un nombre, digamos, textual y un nombre de acuerdo a las normas. Son el mismo nombre.
es una variación ortográfica. Si nosotros queremos utilizar la base de datos para comparar los nombres que están escritos y asignarles una forma correcta de estar escritos, no que sea una visión correcta del taxón, de la entidad taxonómica, sino del nombre, está bien escrito. Está escrito de una forma uniforme, de acuerdo a las normas del código, tenemos que hacer una relación entre el nombre textual como está, como fue publicado, y el nombre como debe ser escrito, según las normas del código. Cuando nos referimos aquí que el tipo nomenclatural es un ejemplar, tenemos que recordar cuando hablábamos de las bases de datos basadas en especímenes, hablábamos de observaciones, de imágenes, etcétera, etcétera. No siempre se describieron las plantas refiriéndose a un ejemplar, sino que en muchos casos los expedicionarios, por ejemplo en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, o a Nueva España, o al Perú, no enviaron o no mandaron las plantas, o se perdieron las plantas porque se hundieron los barcos, pero quedaron las ilustraciones que hicieron, y a esos dibujos los utilizaron los especialistas para denominarlos como un tipo. No son la planta. De hecho, eso ya no se utiliza hoy en día, ya se exige que haya un ejemplar. Pero en el pasado se describieron mucho, claro, se decía, se describieron nuevas especies con un tipo que era un dibujo. En realidad lo que se hacía era asentar un nombre y ligarlo a una forma del mundo material o una representación del mundo material que era un dibujo. Entonces resulta que no se trata solamente de un ejemplar, sino que en realidad podríamos extender esta vinculación del tipo nomenclatural a una imprenta, es decir, tanto a una fotografía como a un dibujo, como a un ejemplar físico. Y es muy probable que en el futuro el tipo nomenclatural pueda ser una secuencia de ADN. Todavía no es la forma en la que reconocen los códigos, pero es muy probable que pueda ser. De tal manera que nosotros tenemos que establecer ese tipo nomenclatural al menos con dos atributos, que es decir, para no repetir el tipo, la clase de material que es el tipo, si es una ilustración, una observación, una iconografía, un ejemplar, y algo que nos indique un puntero que nos dirija al tipo de instancia de esa clase de tipo nomenclatural, sea una observación, sea una secuencia de ADN, sea una ilustración o sea un ejemplar que está depositado en una colección. Los tipos es todo un proceso muy complejo porque ya decíamos que cuando nosotros colectábamos ejemplares en el campo podíamos colectar un individuo, una parte de individuo, o varias partes del mismo individuo en el caso de una planta, o varios individuos que pertenecen a una colección. Es como si nosotros nos hacemos muchas fotos y cuando vamos no le podemos poner nada más que una foto a nuestra cédula de identidad. Sin embargo, en la nomenclatura biológica a veces solamente hacemos referencia o se hacía referencia a una colección, a un evento de colección. Ese evento de colección podía tener muchas réplicas, muchos duplicados. Cuando eso no se hace, pues se causa una confusión, porque también la colección puede tener una mezcla de organismos. Entonces, para fijar adecuadamente el nombre es necesario que el autor designe lo que conocemos como un holotipo. Si no designamos el holotipo, es decir, el verdadero tipo, que es un elemento concreto que tiene un número de catálogo en una colección de zoología, de botánica, en un centro de conservación de cultivos bacterianos, en el caso de virus, donde se mantienen los organismos vivos y se les va replicando para mantener
esa especie viva y poderla estudiar. Por eso se conservan en instalaciones de máxima bioseguridad virus y bacterias de las enfermedades más terribles y no se destruyen, porque es necesario conservarlas para poder decir después si ocurre una epidemia, poder comparar las nuevas enfermedades con esas colecciones que se están guardando. No se destruyen ni se eliminan, y en algunas ocasiones se ha planteado la destrucción de enfermedades que se supone que están completamente erradicadas del planeta, y esa decisión no se termina de tomar porque perder el organismo pues puede suponer el perder una información para futuro crucial para entender nuevas enfermedades, o a lo mejor las enfermedades no han desaparecido realmente de la faz de la Tierra. De tal manera que eso también es como para justificar o poner en evidencia la necesidad de las colecciones de los organismos como referencia de los tipos. Si nosotros no hemos designado un tipo, entonces todas las colecciones son isótipos. ¿Qué quiere decir? Que son tipos iguales. Hay una obligación que dictan los códigos de nomenclatura en el que es necesario hacer una definición del holotipo, pero en ese caso no se habla del holotipo, sino que como no lo designó el autor, sino que hay una lectotipificación. Entonces no estamos definiendo un holotipo, sino que estamos definiendo un lector. Bueno, nos daría un curso completo de nomenclatura botánica zoológica para explicar toda la diversidad, pero solamente adelanto hasta aquí, o pongo hasta aquí para que observen que el problema de la nomenclatura de los nombres no es un problema sencillo, es un problema complejo si nosotros queremos tener una base de datos en la que los nombres de las entidades biológicas estén representando lo que son las entidades biológicas, es decir, una asociación entre el organismo y un ente nomenclatural que depende del criterio clasificatorio que se esté usando, y que este depende de toda una serie de reglas que tienen que estar representadas. Es decir, no basta con decir, bueno, voy a hacer una tabla con nombres taxonómicos y entidades en el otro lado, sino que es todo un sistema de informaciones de la nomenclatura. Por eso se habla de bases de datos basadas en taxones, que serían las que representan la nomenclatura y no representan los elementos del mundo físico. Y hay otras bases de datos que son las que están basadas en especímenes, que representan las entidades biológicas del mundo real y se relacionan entre las dos a través de ese proceso que nosotros entendemos como la determinación. Cuando nosotros hablamos el día pasado de que hay una identidad taxonómica del objeto biológico observado, colectado, secuenciado, fotografiado, esa relación, esa identidad taxonómica es el proceso de determinación. Ese proceso de determinación lo hace una persona o un grupo de personas, como decíamos, en un momento determinado, o puede haber una referencia a ese proceso en un trabajo que está publicado, porque al final de los trabajos, cuando uno establece esa delimitación que veíamos taxonómica de ese espacio, nosotros en los libros, en las publicaciones, vamos a colocar todos los ejemplares que se han utilizado para hacer este estudio. Y en realidad lo que podemos interpretarlo como un proceso de determinación o de asignación de identidad taxonómica a estos ejemplares.
Nos damos cuenta entonces también que el problema en la arquitectura de datos, de las bases de datos basadas en especímenes y basadas en taxones, es una arquitectura compleja, porque tiene que reflejar la diversidad de códigos de nomenclatura. Yo voy a dejar hasta este momento la clase, va a ser una clase muy corta porque hay una marcha de reivindicación salarial en la Universidad de los Andes y yo voy a asistir a esa. La próxima clase ya sería la clase del examen, ¿verdad? Y yo les enviaré a principios el día antes del examen o el mismo día, no sé cómo vamos a hacer ese envío, la prueba escrita para que la puedan responder, y ese día pues tendremos clase normal, ya que yo puedo dar la clase. Los que están presenciales pueden hacer la prueba aquí si quieren, y después pues seguiremos con las exposiciones. También les quiero recordar que la semana que viene tienen que tener ya seleccionado su trabajo para empezar a trabajar, ya que a mí me quedan ya exposiciones sobre los últimos temas de la materia, en las que le presentaré las iniciativas globales de bases de datos, los estándares que se están utilizando, y después de 2 sesiones, o sea dentro de 3 semanas, empezarían ustedes con las presentaciones. Las presentaciones, como les digo, yo tengo que tener la lista de los temas que ustedes van a hacer y yo sortearé el orden en que los van a presentar, para que unos van a tener más tiempo, otros van a tener menos tiempo, pero necesitamos cumplir el cronograma del curso con su presentación del seminario, y al final del curso pues tendrán que presentarme un modelo de datos en el que representen el problema que investigaron en el seminario. Así que muchas gracias, nos vemos la semana que viene.